Bueno, vamos a ver en esta parte lo que es las instalaciones eléctricas. Primero vamos a comenzar cómo es que se genera la energía eléctrica y cómo llega a los centros de consumo. Primero podemos ver acá que cómo es el esquema de toda la electricidad en los diferentes países. Tenemos, lo primero es la parte de la generación. Se debe de generar la electricidad dependiendo de la fuente con la cual se genere, que pueden ser diferentes, pueden ser renovables, no renovables. En el país tenemos energía generada a través de medios hidráulicos, de medios térmicos, tenemos biomasa, tenemos energía solar y luego acá vemos cuando se genera la electricidad, luego pasa a lo que es la transmisión. Para eso lo que se hace es que se eleva el voltaje para evitar pérdidas en las líneas de transmisión. La generación, el voltaje, acá aparece que es 13.8 o 13.800 voltios y luego se eleva a 115.000 voltios. Con eso, con ese nivel de voltaje se manda a diferentes subestaciones para poder repartir la energía a usuarios que son, dependiendo del consumo, pueden ser de pequeña demanda, mediana o gran demanda. Entonces aquí vemos, tenemos lo que es la transmisión de energía a 115.000 voltios. Luego hay otras subestaciones que lo que se encargan es ir bajando el voltaje de esos 115.000 voltios a otro nivel más pequeño para poder utilizarlo dentro de lo que vemos acá, que puede ser la industria de forma grande o pequeña industria, hasta llegar a los centros de consumo que son los hogares. Acá sí, estas subestaciones representan diferentes niveles de voltaje con los cuales los usuarios se conectan. Como asignación van a tener en la parte de la plataforma que van a tener una asignación que deben de investigar cuáles son las empresas que mirábamos anteriormente, cuáles eran cada una de las empresas, las generadoras, lo que era la transmisora, estas que ya serían distribuidoras y comercializadoras, que son las que llegan al usuario final. Eso tienen que averiguar y también investigar los niveles de voltaje en cada uno de estos puntos. Acá les aparece que el de transmisión, si lo pueden ver aquí, que es 115.000 voltios y tienen que investigar cuáles son los otros niveles de voltaje. Luego, en la parte de un circuito eléctrico, nosotros sabemos que debe de haber una fuente, una carga, y al conectar la fuente con la carga me va a generar una corriente. Y la carga se representa por medio de una resistencia. Acá también se les va a dejar una asignación en la cual ustedes tienen que investigar parámetros eléctricos que tenemos acá. El ejemplo, el parámetro eléctrico voltaje, la representación del parámetro es como la letra que yo coloco en la fórmula para poder hacer las operaciones. El voltaje se designa con la B, la unidad de medida que es el voltio y cuando yo escribo la magnitud, si yo escribo un voltaje, le debo de poner la unidad de medida, que en este caso es siempre la letra B. Así van a ir llenando ustedes con otros parámetros eléctricos que se les van a asignar. Después tenemos la parte de un circuito elemental básico. Dice, las partes es la fuente de alimentación, que ahí ustedes van a investigar que a nivel de distribución tenemos 120 y 240 voltios. Luego la carga, que pueden ser diferentes tipos de electrodomésticos, luminaria, puede ser otros electrodomésticos accionados por motores, etcétera. Acá en las características normales de la carga es que me da una potencia de consumo y debo de saber a qué voltaje funciona. Después tenemos un interruptor que pudiera ser un interruptor para proteger la instalación o un interruptor para accionar la luminaria. Y los cables de conexión. Los cables de conexión que son los que van
a transportar la energía hacia cada uno de los dispositivos y que deben de ir en tubería y pasar por cajas de registro. Luego tenemos la parte de los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos, la principal característica es que presenten una baja resistencia para poder transportar la energía o la corriente hacia los diferentes dispositivos. Los conductores, el más utilizado es el conductor hecho a base de cobre, pero vamos a ver que cada uno tiene ciertas características dependiendo la utilización que yo voy a tener para las instalaciones. Acá les menciona que deben de ser mecánicamente fuertes y flexibles porque debo de realizar empalmes y el cobre tiene esa característica que no se daña a la hora de realizar uniones, y yo lo puedo, es un poco maleable a la hora de poder realizar este tipo de empalmes.